Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy, como les había comentado la sesión pasada, pues traemos un tema interesante. No lo habíamos tocado todavía. Hoy terminamos con los últimos temas de los que hemos venido hablando en el mes sobre la muerte. Entonces, este sería el último de los temas que corresponden a los temas de la muerte. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Los niños después de la muerte. Recuerden que estos temas están sacados del libro de los espíritus. Entonces, pues son temas que quizás de repente nos van a causar un poco de controversia. Hola, Sirenita, qué bueno que estás ahí. Pero son temas que nos van a ayudar a comprender y a entender mejor, ¿no? Este sentido de cómo a través de ser espíritus, pues vamos evolucionando en nuestras vidas. Esto es como una de las consecuencias y de las causas que nosotros tenemos. Entonces, los niños después de la muerte mmm, es un tema un poco delicado. Al final voy a tratar un tema un poco delicado, pero que sin embargo se da, o sea, se vive, porque es parte del proceso evolutivo de los espíritus y es parte del plan divino de Dios para todos los espíritus, porque todos están dentro de este amor infinito que es Él. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son adelanto espiritual del niño, por qué se interrumpe su infancia y qué pasa con el espíritu de un niño que muere a edad temprana. Y finalmente hablaríamos sobre tipos de espíritus encarnados en los niños. Aquí vamos a abordar básicamente dos tipos de niños y vamos a mencionar pues dos casos muy pues que ejemplifican exactamente qué es esto, ¿no? Bueno, el primer tema que es adelanto de los niños, el espíritu, o sea, adelanto espiritual de los niños. ¿Qué nos dice esto? La pregunta sería aquí si un niño tiene un adelanto más espiritual que el de un adulto, por el hecho de referirse a la edad. Pero lo que nos dice el libro de los espíritus en concreto es que posiblemente pueda ser que ese niño tenga un adelanto mucho más superior que el de un adulto. O sea, recurrentemente sí sucede, pero hay cuestiones que tendrían que verse en relación al espíritu del niño, porque el espíritu como tal, pues no se define por la edad cronológica de la encarnación, o sea, si es el espíritu de un niño de 1 año, de 6 años, de 7 años, de 8 años, o sea, no quiere decir que el tamaño del espíritu o la evolución espiritual del infante tenga esa edad, no. O sea, aquí se habla sobre encarnación de los espíritus en niños y quizás ese espíritu encarnado en el niño pues tiene mucho más avance espiritual que el de un adulto, porque también puede suceder lo contrario. O sea, que sea el espíritu encarnado de un niño, pero que ese avance sea mucho menor. Entonces, muchos de los casos, o la mayoría de los casos, es que sí hay espíritus encarnados en infantes que tienen mucho más avance que el de los adultos. Pues un caso concreto sería el que yo les compartí en mi página de Facebook, que es una niña que está hablando sobre el empoderamiento del ser humano, de que tú tienes la capacidad de curarte, de sanarte, de comprender el mundo, etcétera. Y un caso extraordinario que todos conocemos, pues sería el Espíritu de Jesús, que ya cuando era un niño él estaba predicando en el templo, o sea, a una edad muy temprana tenía un avance en el conocimiento espiritual muy profundo. Entonces, sí los hay. Puede ser que ese niño o los niños tengan un adelanto espiritual mucho más profundo que el de los adultos, pero no siempre sucede así, ¿sí? Solamente si este espíritu encarnado en ese niño ha tenido muchas vidas, ha vivido muchas cosas, ha superado muchas pruebas, entonces tiene más experiencia quizás que el espíritu encarnado en los padres. Entonces ahí sí hablaríamos de que un niño tiene un adelanto espiritual mucho más avanzado que el de los padres, porque quizás es un espíritu que ha tenido más vidas y ha superado muchas más lecciones que las de un padre. Entonces la edad no tiene nada que ver en el adelanto espiritual del niño
¿de acuerdo? Porque puede encarnar, puede ser un niño pequeño y puede tener un adelanto espiritual mucho más que el de los padres. Entonces, esto ocurre muy a menudo, ¿sí? Sobre todo, vuelvo a repetir, si este niño ha tenido unas vidas anteriores en las que ha superado muchísimas cosas, entonces, y ha tenido bastantes progresos, entonces si ha tenido progreso en esas vidas pasadas, ha superado pruebas, por lo tanto va a estar dentro de los espíritus más adelantados que el Padre, ¿no? Pero aquí nos surge una pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? Y a veces decimos, bueno, es un niño, es un inocente, es un angelito y demás. Pues vamos a responder más adelante eso, pero puede haber muerto en edad temprana y pertenecer a los rangos de espíritus superiores, como lo menciona el libro. Para entender esto un poco, en la escala espiritista, pues hay como, digamos que órdenes o grados, grados de alcanzar la perfección. Recuerden que en temas pasados yo les decía, sobre todo en vidas pasadas, el tema de vidas pasadas, yo les decía que el último fin del espíritu como tal es alcanzar, pues, esa iluminación espiritual. Entonces, en el grado o órdenes espirituales hay espíritus que son imperfectos. Estos espíritus son, digamos, de lo más bajo, o sea, de una conciencia moral e intelectual muy baja. Después están los espíritus buenos, que esos ya han adelantado en esa conciencia moral y esa conciencia intelectual. Y después están los espíritus puros, que tienen una amplia conciencia moral y una amplia conciencia intelectual. Entonces, los niños, pues quizás pueden estar dentro de estos rasgos de espíritus imperfectos, de espíritus buenos o de quizás de espíritus puros, ¿no? Pero no por el hecho de haber muerto a una edad temprana significa que este niño es un espíritu superior, ¿de acuerdo? O sea, eso no tiene nada que ver el hecho de haber muerto a una edad de 3, 2 años, 1 año, 4 años, 5 años, 6 años. O sea, el hecho de haber muerto pequeño no significa que sea un espíritu superior. Si no, si se muere, digamos, este bebé, pues también en algún momento no ha hecho mal ni ha hecho bien. Es decir, si se muere a la edad de 2 años, pues este niño no tuvo como esa oportunidad de experimentar cosas, de vivir, de hacerse responsable de sus actos. Entonces, como no hizo nada, o sea, prácticamente en este plano terrenal no vivió mucho, pues entonces no hizo bien ni hizo mal. Entonces, no habría un rango de decir es un espíritu imperfecto, bueno o puro, porque finalmente su infancia en el plano terrenal acabó rápido, ¿de acuerdo? Entonces, a estos niños, ¿qué es lo que va a pasar? Con estos niños, más adelante ellos tendrían que volver a reencarnar, tendrían que volver a la tierra, a seguir experimentando, a seguir creciendo, a seguir superando pruebas para que su espíritu siga evolucionando, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que ese bebé haya muerto pronto, él tiene lecciones por aprender, experiencias por vivir, y entonces Dios no le va a decir, ay, como moriste pequeño, ya no te va a tocar vivir una próxima vida en la que pases pruebas, dificultades, experimentes quizás el dolor, la pérdida, la angustia, practiques la fe, la esperanza, la caridad. No, o sea, se cortó la vida del infante y en otra reencarnación, si él trae todavía cosas pendientes por aprender, por practicar, por evolucionar, se va a enfrentar a esas nuevas cosas. ¿De acuerdo? Entonces Dios no lo exime de que ya no vaya a seguir creciendo como espíritu. Entonces no tiene nada que ver con la edad en la que muere, ¿no? Entonces, eh, si es un espíritu adelantado, que puede suceder el caso, aún así, pues el niño puede morir, ¿sí? Pero aquí hay una razón interesante por la que mueren a veces los niños pequeños, y es la que vamos a comentar a continuación. Eh, ¿Por qué un niño, digamos, que muere en una infancia temprana o se interrumpe su infancia? Bueno, la razón más frecuente es porque es una prueba o una expiación para los padres, ¿de acuerdo? Dentro del plan del alma, del plan divino de Dios para todos los espíritus, todos tenemos que evolucionar y tenemos que crecer. Y si en esas encarnaciones como seres humanos hicimos algunos actos de los cuales nosotros tenemos que
digamos que expiarnos o liberarnos, entonces la muerte de un hijo puede ser una consecuencia de ello o puede ser parte del plan divino que yo acordé contigo como padre que me iba a ir primero que tú, ¿sí? Porque tú tendrías que experimentar esa pérdida y ese dolor, ¿sí? Porque lo traes quizás cargando de una vida pasada, no lo has sabido superar, entonces necesitas volver a superar, a entender la muerte, a comprender qué es el amor, que la muerte no existe, que somos espíritus puros. Es decir, hay N cantidad de lecciones que se podrían aprender con la pérdida de un niño, ¿sí? Entonces, generalmente la muerte es una prueba para los padres, una prueba que pueden ser muchísimas las pruebas de esa pérdida. O sea, algo yo como padre tengo que aprender de esta pérdida. Ese es el punto, ¿de acuerdo? O bien, es una expiación para los padres. ¿Qué significa una expiación? Pues es una pena que va a sufrir el espíritu del papá y de la mamá a causa de las consecuencias cometidas en sus vidas pasadas, ¿sí? O sea, cuando él estuvo encarnado en otros momentos, en otras épocas, en otras circunstancias de vida, pues cometió algunas faltas ante la humanidad o ante los espíritus que lo acompañaron, y esta muerte de su hijo se convierte como una forma de superar, ¿sí? O como una forma de enfrentar, o como un castigo, como una pena, digámoslo así, ¿no? Bueno, no me gusta utilizar mucho la palabra castigo, pero es decir, vas a sufrir la pérdida de un hijo por faltas cometidas durante tu vida corporal en diversas vidas existenciales. Entonces, esa es la otra forma de entenderlo, ¿no? Eh, pero, ¿por qué tendrías que tener esa expiación a través de la muerte de un niño? Pues porque en vidas pasadas, como padre, quizás tú no practicaste estas virtudes que yo les había comentado en videos anteriores, que tienen que ver con la fe, con la esperanza y con la caridad. Recuerden que esas son virtudes que el libro de los Espíritus nos dice que son como las más fundamentales: el hecho de tener fe, el hecho de tener esperanza y el hecho de tener caridad hacia tus semejantes, es decir, hacer el bien con tus semejantes, amar de manera incondicional, ayudar cuando lo puedas hacer. Entonces hay que hacerlo, ¿sí me explico? Si yo me voy hacia el otro extremo, en donde solo me preocupo por dañar a la gente, por aprovecharme de las personas, por maltratar a las personas, entonces esas acciones como seres humanos se quedan contigo y las tienes que reparar en vidas posteriores con otras cosas. Y una forma de reparar quizás esos daños que haces en vidas pasadas es a través de la muerte de un hijo. ¿Sí? Está interesante esta parte. Bueno, entonces por eso a veces se interrumpe la infancia. En concreto, como una prueba para los padres, algo tengo yo que aprender, o bien para expiar culpas o acciones que yo hice en unas vidas pasadas. El siguiente tema que abordaríamos sería: ¿qué pasa con el espíritu de un niño que muere a edad temprana? Entonces, este niño murió a una edad temprana, digamos, póngale 5 años. Vuelvo a reiterar, el espíritu y la evolución del espíritu del niño no tienen nada que ver con la edad. O sea, no tienen nada que ver con la edad, el hecho de que el espíritu tenga 5 años de edad. No, o sea, la edad es algo que nosotros usamos aquí en este plano terrenal como para entender la realidad en la que estamos viviendo. Pero en el mundo espiritual el tiempo funciona de una forma muy diferente. Entonces, el espíritu del niño puede ser muy viejo y muy sabio, o puede ser un espíritu que está muy poco adelantado, que también sucede el caso, ¿sí? Entonces, este niño que muere a edad temprana, como les comentaba hace un momento, pues vuelve a empezar una existencia, ¿sí? Es decir, él muere, regresa al mundo espiritual y como su culminación evolucional, perdón, como su culminación de evolución como espíritu no ha terminado, entonces tiene que volver a la tierra a experimentar, a aprender, a sufrir de alguna manera y a superar pruebas, porque la evolución no se para. No es como si tú dijeras, bueno, el espíritu del niño viene a la tierra, se muere y luego se regresa y ahí se queda. No. O sea, Dios le da la oportunidad de volver a regresar y de volver a experimentar cosas para seguir evolucionando como espíritu.
¿sí? Entonces, esos niños vuelven a reencarnar en otra existencia. E historias como esas las hay. Y si ustedes quieren, búsquenlas en internet y las van a encontrar. Van a encontrar historias de niños pequeños que recuerdan una vida pasada, se acuerdan del lugar, de la fecha, de la familia, etcétera, y son reales porque el alma aún está recordando, ¿sí? Porque no solamente venimos una vez, o sea, venimos muchísimas veces al planeta Tierra hasta que como espíritus tengamos una evolución distinta y digamos, y Dios te dice, ese planeta ya no te sirve para seguir creciendo como espíritu, entonces te vas a otras dimensiones, a otros planetas, a otras formas de manifestar la divinidad o la experiencia para seguir evolucionando y te vas a otros lugares, ¿sí? Entonces, ellos siguen viniendo o nosotros seguimos viniendo, esos niños siguen viniendo hasta no ser espíritus superiores y así dejan de reencarnar en este momento, en este planeta Tierra, ¿no? Entonces, todas las encarnaciones que Él haga son parte del plan de Dios y la justicia que tiene para todos, ¿sí? Entonces, para Dios todos los espíritus son iguales, los que son imperfectos, los que son puros y los que son buenos. O sea, todos los espíritus, en el grado de evolución que tengan, para Dios son importantes, ¿sí? Porque el plan divino de Dios es que todos lleguemos a ser espíritus buenos, ¿sí? Espíritus puros. Entonces, Él no te ve con malos ojos, simplemente estás aprendiendo, estás creciendo en conciencia moral y espiritual. Bueno, en inteligencia espiritual. El libro de los espíritus dice que la inteligencia humana es limitada, es limitada, es limitada porque no entenderíamos con el lenguaje que tenemos y con la conciencia intelectual que tenemos como humanos, lo que es el plan divino de Dios o lo que es la vida o la existencia como Dios la tiene presentada. ¿De acuerdo? O como en realidad es. O sea, tú conoces una realidad, la estudias, la experimentas, la vives, pero hay otras realidades y hay otras cosas que quizás no las puedes entender por la limitada conciencia que tenemos como humanos. Entonces, hay niveles de inteligencia muy superiores que a nosotros quizás nos daría miedo o nos confundiríamos totalmente al tener interacción con ella, ¿de acuerdo? O ni siquiera alcanzaríamos a comprenderla, ¿no? Eh, Esto de lo de ir y venir en este plano terrenal, que te vas, regresas, encarnas, aprendes, vives, te vas, regresas, encarnas, aprendes, vives. Entonces, en esas existencias, los espíritus o nosotros como seres humanos, ya encarnados en un cuerpo físico, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, ¿sí? Y vamos a responder por esos actos, pero no como un sentido de castigo, sino es más bien un sentido de aprendizaje. En una vida no aprendí, en una vida hice mucho daño, en una vida no supe qué era amar, no supe qué era perdonar, entonces en la próxima vida a lo mejor se te va a voltear la tortilla y vas a venir en una forma en la que tengas que experimentar de una forma cruda qué es el amor, qué es la compasión, qué es la caridad. ¿De acuerdo? Por eso hay vidas en las que seres humanos vivieron en una vida de fortuna, de riqueza, etcétera, pero hicieron muy mal uso de esa riqueza y ahora para entender en realidad qué es quizás la abundancia o quizás qué es compartir, qué es ayudar a través de eso que se te dio, la próxima vida vas a experimentar la pobreza. ¿De acuerdo? Como una forma de que ahora hagas conciencia de lo que no aprendiste, de lo que se te dio y que hiciste mal uso de ello para tus semejantes. Entonces, hay que hacerse responsables del mérito de nuestros actos y responsables de ello que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí hay dos tipos de espíritu que nos dice el libro que menciona sobre los niños y les voy a comentar de dos casos que a lo mejor uno lo conocen, otro no lo conocen tanto porque no se da a conocer mucho. Pero bueno, un ejemplo de un espíritu bueno en un niño que es reciente sería Carlos Acutis. No sé si lo ubican. Carlos Acutis fue un niño que murió a la edad de 15 años, pero él era una persona que se dedicó a predicar el evangelio a través de los medios de comunicación, se acercó mucho a la iglesia, comulgaba constantemente, etcétera. Muere a la edad de 15 años
Y entonces la iglesia, dentro de la iglesia católica, pues él lo reconoce como un santo, ¿de acuerdo? Pero porque él tenía carisma, ayudaba, era un hombre de fe, tenía esperanza. Él sabía que él venía a ayudar a las demás personas, a compartir con las demás personas lo que él creía, ¿sí? O la palabra de Jesús. Él estuvo como divulgando la palabra de Jesús a través de los medios electrónicos y muere de leucemia a la edad de 15 años. Y dices, bueno, ¿por qué un niño que es tan bueno muere de leucemia a la edad de 15 años? ¿Por qué? Porque era el plan divino que se tenía para él. Vino a hacer lo que vino a hacer, aprendió, y la vida era, el plan divino del alma que tenía él era irse a esa edad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de un espíritu bueno que encarnó en un niño. Pero también hay espíritus que no son tan, bueno, no les puedo decir que no son tan buenos, sino más bien espíritus imperfectos, porque la idea es que lleguemos a la perfección. Hay espíritus imperfectos que también encarnan en los niños, ¿sí? Y un ejemplo de ello, pues son los niños que son asesinos a la edad temprana. O sea, hay niños que han sido asesinos a la edad de 8 años, de 9 años, de 10 años, de 13 años. Y un ejemplo de ello es Crime Price, que él asesinó a la edad de 13 años a varias personas. Entonces, el espíritu que encarna en este niño, en este asesino, es un espíritu imperfecto. Pero por el hecho de ser un espíritu imperfecto no quiere decir que sea un espíritu que se va, al que Dios le va a negar la misericordia, la justicia, la oportunidad de seguir progresando hasta llegar a ser un espíritu puro. ¿De acuerdo? O sea, el plan divino está para todos y a todos se les va a dar la oportunidad. Algunos espíritus van a tardar más tiempo, como estos espíritus imperfectos, que otros, pero todos tendríamos que llegar a ser espíritus puros. ¿Sí? Ok, entonces no es racional de alguna forma considerar que el estado de infancia es un estado de inocencia, ¿sí? O sea, no todos los espíritus que encarnan en infantes o desde niños, en los niños, pues se puede considerar como un estado de inocencia. No, porque hay espíritus como este que les comento de Carl Price, que a la edad de 13 años asesina. ¿Sí? Entonces, ¿quién encarnó en este cuerpo físico que le denominaron Crime Price? Pues un espíritu imperfecto. Entonces, esos niños que son espíritus imperfectos, pues están dotados de muchos instintos muy negativos hacia los seres humanos, hacia los otros espíritus. Entonces, ellos vienen, los espíritus imperfectos de estos niños, vienen dotados pues con astucia, falsedad, mentira, engaño, malicia. ¿Y qué hacen? Pues lo llevan a cabo con sus semejantes, es decir, con los seres humanos que están a su alrededor. Entonces, ¿de dónde provienen estos espíritus? O bueno, estos espíritus con estos instintos que hacen daño a los otros. Pues estos espíritus son inferiores, o sea, encarnan en el niño. Estos espíritus tienen poco progreso espiritual porque lo que hacen es dañar. O sea, el asesinato es un karma que tú te vas a llevar en vidas pasadas y que lo tienes que superar de alguna forma y te van a presentar pruebas para que superes eso, ¿no? Entonces, como ellos son espíritus imperfectos, pues cuando encarnan en un niño, quiere decir que en vidas pasadas han tenido un comportamiento similar a lo que han hecho en este momento, como Carl Price. O sea, en sus vidas pasadas él tuvo estas vidas pues de asesinato, de mentira, de locura, de crueldad hacia sus semejantes. Y lo que hace el alma pues es de alguna manera recordarlo, y lo recuerda a una edad temprana, y lo que hace es el instinto de asesinar o de matar a sus semejantes, ¿no? Entonces, en el caso contrario de Carlos Kurt Acutis, que es un espíritu bueno, que ahora es considerado un santo, 15 años, bueno, pues entonces ese espíritu es mucho más evolucionado y trae muy fundamentadas esa parte de la fe, de la esperanza, de la caridad, de ayudar al otro, del perdón, de conocer la palabra de Cristo, de profundizar mucho en la palabra de Jesús y de que tú la conozcas, de que compartas esas virtudes, de que la entiendas y que sepas que el otro es tan importante como tú y que hacer el bien
hacer el bien, amar al otro, pues te va a ayudar a evolucionar como espíritu, que fue lo que hizo él. O sea, él traía ya de vidas pasadas cuestiones ya muy superadas que lo llevaron a ser un espíritu bueno, y el conjunto de la iglesia determina que ahora es un santo. ¿De acuerdo? Entonces, hay de todos los tipos de espíritus encarnados en la tierra. Hay espíritus imperfectos, hay espíritus buenos y hay espíritus puros en los infantes, ¿sí? O sea, de todo hay. Y todos estos tienen asegurado el crecimiento y la evolución espiritual, ¿sí? Hasta que lleguen a ser los espíritus imperfectos, espíritus puros. ¿De acuerdo? Entonces, para Dios, desde la perspectiva del espiritismo, todos son iguales. O sea, todos entran dentro del plan divino. ¿Sí? Que el plan divino es llegar a ser espíritus perfectos, espíritus puros. Entonces, unos van a tardar más, como ya les decía, otros van a tardar menos, pero eso también lo decides tú una vez que estás aquí en la tierra, ¿sí? Se te presentan las cosas y tú decides qué hacer, porque Dios te da como esa libertad de hacerte responsable de tus actos y de decidir qué haces, qué no haces y qué dejas de hacer, porque es tan malo no hacer como hacer, ¿sí me explico? O sea, o tan bueno no hacer como hacer. O sea, todo depende de qué. Pero ahí está. Entonces, todos estos espíritus eh, tienen la promesa de llegar a ser espíritus puros porque Dios así ha configurado el plan divino. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí sería la transmisión del día de hoy. Les agradezco a los que estuvieron presentes en algún momento. Sirenita, Emilia Martínez, buenas noches. Alma Martínez, mmm, saludos. Hipólito, bueno, me imagino que eres tú, Liz, buenas noches. María Guerrero, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, ¿de acuerdo? María Guerrero, buenas noches. Buenas noches, Mari. Sirenita dice, gracias por compartir. Es un placer, ¿de acuerdo? Es un placer compartir esta postura. Bueno, si no tienen ninguna preguntilla por ahí, Sirenita, ¿tú no tienes alguna preguntita? ¿Sí? Bueno, pues entonces si no tienen ninguna preguntilla por ahí, les agradezco a todos que hayan participado. Dice, y los niños nonatos. Los niños nonatos, ahí tendríamos que analizarlo, porque desde la perspectiva del el libro de los espíritus, am, la, ¿cómo se podría decir? Se le llama emancipación del alma. Bueno, es decir, cuando el alma empieza a introducirse al cuerpo del niño, o sea, no se termina, o sea, tiene un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, los que no nacen, pues, llegan ahí también igual a lo mejor como una prueba para los padres, pero el alma no está totalmente, digamos que arraigada en el bebé, ¿sí? O sea, eso lleva un tiempo, lleva un periodo y también habría que ver la fecha en que fue no nacido, cuánto llevaba de gestado, porque el alma lleva un proceso para integrarse en el cuerpo humano. O sea, no es así que llegó y se puso, no, o sea, es paulatino, paulatino, ¿de acuerdo? Entonces ahí es otro punto. Así que después si quieren lo tratamos ahí, que se llama la emancipación del alma o la apropiación del alma al cuerpo, pero lleva otro proceso distinto. Pero si lo vemos de la otra perspectiva, entonces la pérdida de un hijo, pues también sería una prueba para los padres o una expiación para los padres, ¿no? Si tienen alma ya completa, antes de nacer, no, por ahí no, no se da así. Bueno, desde esta perspectiva, ¿de acuerdo? O sea, puede suceder en otras teorías o en otras filosofías, pero desde esta perspectiva no, ¿sí? Los que no nacen. Excelente información, gracias. Almita, espero que te haya gustado, ¿sí? Bueno, entonces si siendo todo, pues entonces nos quedaríamos pendientes para el próximo tema del próximo martes. Síganme en mis redes sociales. Mm, ya tengo TikTok, donde doy pequeños consejos o rituales. Y también en YouTube, que se suben estos videos a YouTube, ¿sí?
Hasta luego, cuídense mucho.